La energía fluye hacia donde tu atención se enfoca. Aquello a lo cual le prestamos atención se expande. Aquello que observamos, aquello que vemos, crece, se multiplica. En verdad que estas frases son muy importantes, y cuando uno realmente se da cuenta de cómo funciona nuestro poder de crear y nuestro poder de hacer real nuestra experiencia según nosotros nos enfocamos nuestra atención, ya sea consciente o inconscientemente elegimos enfocar nuestra atención en algo, pues eso que observamos lo hacemos real, lo hacemos crecer, lo multiplicamos y se expande. Me encanta la frase de la energía fluye hacia donde tu atención se enfoca, porque es tan cierta. Una de las cosas que ahora me doy cuenta es que las veces en las que estuve en momentos pues difíciles, complicados, en los momentos en los que pues pasé situaciones de depresión o los momentos en los que me sentí muy mal y tuve incluso eh, experiencias de ansiedad, ataques de pánico y ese tipo de cosas. Me encanta saber ahora que esas experiencias las tuve simple y llanamente porque inconscientemente decidí enfocar mi atención en los pensamientos que en ese momento me causaban ese tipo de malestar. Y me encanta darme cuenta que ahora cada vez que me molesto o cada vez que siento dentro de mí una molestia, una angustia, una desesperación, pues ese sentimiento y esa emoción simplemente está allí porque yo le estoy dando la importancia que quiero darle. O como dice un curso de milagros, porque yo le estoy dando el significado que yo quiero, ¿no? Me parece extraordinario saber y reconocer ahora que yo tengo el poder de elegir a qué es lo que yo quiero prestarle mi atención. Y este es el punto, y es un punto muy importante, porque todos los que tenemos o los que hemos estado en una situación problemática o en experiencias que no queremos experimentar, sentir, pasar de nuevo, pues es tan importante darnos cuenta, es tan liberador darse cuenta de que uno tiene el poder, realmente el poder consciente de elegir qué es lo que quiere, a qué es lo que le quiere prestar su atención. Como hemos hablado muchas veces, los pensamientos compulsivos y las emociones descontroladas están dentro de nosotros simplemente porque las hemos aprendido, porque nos las hemos autoimpuesto y nos hemos condicionado a nosotros mismos a experimentarlas de una y otra vez. Los pensamientos que tenemos en nuestra mente y las emociones que surgen aparentemente sin nuestro consentimiento, realmente están allí porque las hemos practicado una y otra vez a través de tantos años, ¿no? Y el sufrimiento que algunos hemos pasado o algunos estamos pasando, la depresión, el malestar, el estrés, la angustia, la desesperación o simplemente la fatiga, el fastidio, el no saber qué es lo que nuestro propósito de vida, el desgano, cualquier situación que nos disguste o que nos altere, pues las personas que hemos podido experimentar eso, que pues yo creo que prácticamente hemos sido todos, tenemos la oportunidad y tenemos la opción de darnos cuenta que si seguimos prestándole la atención a esos aspectos, por supuesto que es muy difícil que podamos superarlos. Y esto no quiere decir que no debamos prestarles cierta atención, porque evidentemente para poder superar algo, para poder trascender algo, debemos primero reconocerlo, ¿no? Y por tanto aceptarlo para poder trascenderlo e integrarlo. Y el punto aquí es cómo podemos o qué podemos hacer si ya evidentemente tenemos una personalidad o un ego que nos hace que una mente entrenada para tener pensamientos
de temor o de angustia o de desesperación o de enojo o de estrés. Y emociones de la misma manera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfocar nuestra atención hacia otra dirección? Y esto me recuerda a una de las frases tan conocidas de la Biblia cuando Jesús recomienda, ¿no? Si te dan una cachetada en una mejilla, pues gira, ¿no? Gira la cabeza al rostro y muéstrale la otra mejilla. Y lo único que quiere decir esto y que quiso decir Jesús en su momento con esta analogía es: pon tu atención en otra cosa, pon tu atención del otro lado. Cambia la atención de tu conciencia. Deja de prestar atención al agravio, deja de prestar atención al dolor y gira tu conciencia, gira tu mente, gira tu percepción, gira tu manera de ver las cosas hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. Esa es la gran enseñanza de una frase como esa, ¿no? Y hay muchas enseñanzas, muchos autores y muchos maestros que a través de sus palabras, de diferentes formas de decirlo, nos quieren hacer ver que nosotros tenemos el poder de elegir qué es lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Y eso está determinado, o lo determinamos cada uno de nosotros, con la atención que le prestemos a una u otra cosa. El detalle es que, como hemos platicado muchas otras veces, hemos vivido tan inconscientes y tan perdidos en nuestro apego y nuestra identificación con nuestra personalidad, con el ego, con nuestros pensamientos y nuestras emociones descontroladas, que nos parece muy difícil que podamos, por voluntad propia, prestar atención a otra cosa. Un claro ejemplo de todo esto es que, pues precisamente cuando estamos en un problema o, por ejemplo, alguna situación que nos molesta muchísimo o una situación que nos pone muy, muy tristes, en esos momentos en los que estamos muy enojados o muy tristes, por ejemplo, nos resulta muy difícil prestar nuestra atención a otra cosa. Pero lo que usualmente no nos damos cuenta es que conforme más atención le prestamos a nuestra tristeza, conforme más atención le prestamos a nuestro enfado, conforme más atención le prestamos a nuestra depresión, a nuestro estrés, conforme más atención le prestamos a nuestra preocupación, más poder le estamos dando. Y ese poder que le estamos dando es el poder que cada uno de nosotros tiene de poder hacer real en nuestras vidas la experiencia que queremos tener. Lo curioso del asunto es que nosotros los seres humanos hemos vivido tanto tiempo en la inconsciencia, en el no saber quiénes somos realmente, que inconscientemente le prestamos atención a las cosas que no queremos. Y por tanto, hacemos cada vez más grandes las cosas que no queremos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra o cuando hablamos los problemas sociales tan grandes, ¿no? La pobreza o incluso las epidemias, las enfermedades. Si nosotros, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Inconscientemente lo digo porque no nos damos cuenta que lo único que hacemos es hacer más grande el asunto. Cuando nosotros inconscientemente le prestamos nuestra atención a la guerra, a las epidemias, a las enfermedades que son aparentemente incurables, por ejemplo, cuando le prestamos nuestra atención a los problemas económicos, políticos, cuando le prestamos nuestra atención a esas cosas que no queremos o que queremos cambiar, pero cuando le prestamos la atención desde una falta de conciencia, las hacemos más grandes los problemas. Y eso lo hacemos tan inconsciente, y entonces vivimos en un mundo donde pensamos que los problemas tienen una solución en lo físico realmente aparente. Pensamos que los problemas los podemos resolver en el nivel físico, en el nivel de cambiar las condiciones físicas del asunto o de los asuntos.
Y entonces está la medicina que físicamente trata el cuerpo para eliminar o para destruir las células cancerosas, por ejemplo. Y entonces está la economía y las estructuras económicas y financieras y la bolsa de valores y la moneda y etcétera. Y entonces están los grupos que están contra la guerra, los grupos que impulsan la paz a través de hacer la guerra. Entonces, así es como funcionamos actualmente la mayoría de las personas, prestando nuestra atención a aquellas cosas que no queremos y por tanto haciéndolas más grandes. Y entonces uno puede decir, bueno, pero entonces ¿cómo podemos cambiar la situación? O sea, si yo quiero detener la guerra en el mundo, o bueno, algo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, en el plano personal, si yo quiero sentirme mejor en el trabajo, si yo quiero que mi hijo o mi hija se comporte mejor, si yo quiero que tal o cual cosa, cualquier cosa que personalmente tú desees cambiar, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Pues si sabemos que con la atención que le prestamos a las cosas, a las situaciones, las hacemos más grandes, las multiplicamos, porque ese es el poder que tenemos de crear. El primer paso sería, evidentemente, elegir conscientemente qué es lo que queremos experimentar. Y el punto es cómo podemos ser más conscientes. ¿Cómo precisamente podemos ser más conscientes? Para que en nuestra conciencia podamos elegir qué es aquello que sí queremos, para que le prestemos la atención, nuestra atención a aquello que sí queremos, para que nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción esté orientada a eso que sí queremos. Pues desde luego el primer paso sería querer hacerlo, tener la voluntad de hacerlo, porque aquel que vive en su inconsciencia y todavía no se da cuenta y simplemente no elige y no decide y no tiene la voluntad de hacer un cambio en su percepción, pues evidentemente no va a suceder. Así que para aquellos que estamos decidiendo más conscientemente, con voluntad, para aquellos que tenemos la voluntad, para aquellos que estamos en un punto de nuestras vidas donde tal vez hemos sufrido lo suficiente como para decir, ya basta, ¿no? O simplemente nos damos cuenta de que hay otra forma de ver las cosas y de ver la vida y decidimos interiorizar, ir hacia nuestro interior, por cualquier razón que sea, ¿no? El primer paso es ese, es querer, es tener la voluntad de hacer un cambio a través de elegir conscientemente a qué es lo que le queremos prestar atención. Y la primera frase con la que empecé esta charla es pues la de la energía fluye hacia donde la atención se enfoca. Y esto es muy importante porque somos energía, somos vibración. Y si nosotros enfocamos nuestra atención en cualquier cosa que queramos, sea positiva o negativa, sea buena o mala, sea útil o sea inútil, no útil, pues eso es lo que vamos a experimentar cada vez que elijamos enfocar nuestra atención. Entonces, por ejemplo, una persona que puede estar enferma o aparentemente enferma, si elige, ya sea consciente o inconscientemente, prestar su atención a la salud, a su salud, esa es la experiencia que va a tener, su experiencia de salud, de sanidad.